Bueno, buenas tardes a los que no he saludado. La palabra de hoy es: nunca es tarde para un milagro. Muchas veces, cuánto nos hemos desesperado esperando algo, un trabajo, que la familia, un hijo se nos componga, pero nunca es tarde porque Dios siempre está con nosotros. Vamos a leer, vamos a ver esta historia que comenta que Jesús con Lázaro, con el amigo de él, es una historia que se van a acordar, porque dice que Jesucristo es un amigo fiel y poderoso. Todos necesitamos un amigo poderoso. Él puede con cualquiera de nuestras necesidades, Él puede solucionarnos los problemas, cualquier necesidad sea. En Juan, en el capítulo 11, habla de una familia hermosa que Jesús había visitado varias veces, la cual se había convertido en su amiga. A esa familia era amiga de Jesús. En esta familia había un hombre que se llamaba Lázaro, el cual se enfermó y murió. Sin embargo, dice la Biblia, que mientras Lázaro estaba enfermo, sus hermanas mandaron a llamar a Jesús diciendo: aquel que tú amas está enfermo. En otras palabras, Lázaro era un buen amigo de Jesús, y no hay mejor amigo que podamos tener yo que sea nuestro Señor Jesucristo, lo mejor que podamos tener. Porque cuando se encuentra nos encontramos enfermos o necesitados, usted puede clamarle a su amigo Jesucristo y Él le va a responder. ¿Cuántas veces hemos estado necesitamos un milagro de parte de Jesús y Jesús nos ha escuchado? Muchas veces tenemos seres queridos enfermos y le hemos dicho, le hemos pedido a Jesús. Nosotros hemos estado muchas veces enfermos y le hemos pedido a Jesús y nos ha sanado, hemos recibido ese milagro. Lo que pasa es que después no nos acordamos. Cuando somos sanos, después ya no nos acordamos más. Y Él siempre nos responde. Es un amigo fiel y poderoso. Tenemos que tenerlo siempre presente. Todos necesitamos un amigo poderoso. Él puede con cualquiera de nuestras necesidades. Cualquier necesidad que nosotros podamos tener, Él puede solucionarnos. Pero para eso tenemos que ser fiel. Como la canción que cantamos recién hace un ratito que decía, fidelidad, tenemos que ser fiel, tener fidelidad. Dice que María y Marta, las hermanas de Lázaro, le dijeron: Señor, tu amigo está enfermo. Y la actitud de Jesús fue prácticamente decir: mándele saludo. Jesús no fue a orar por su amigo. De inmediato, no fue ahí en el acto, dejó todo y fue a orar por su amigo, sino que esperó 2 días y fue 2 días después. Entonces sus discípulos estaban extrañados. Pudieron haber pensado: ¿por qué no vamos inmediatamente? Me imagino, le habrán dicho, habrán querido decirle que fueran inmediatamente a orar por el amigo. Pero Jesús les respondió: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué es? Para la gloria del Señor. Entonces, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. En otras palabras, el Señor estaba diciendo: Dios tiene sus propósitos. Muchas veces nosotros queremos dirigirlo a Dios. Queremos mandarlo a Dios, que Dios sea nuestro corresponsal.
hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere hacer. Porque Dios tiene sus propósitos. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a donde estaba Lázaro, ¿no es cierto?, ya habían hecho funeral, ya lo habían enterrado, lo habían velado y ya lo habían enterrado. Y hasta habían puesto la piedra para tapar la tumba de Lázaro. O sea que ya fueron como 2 o 3 días después. Las hermanas de Lázaro le decían al Señor: Señor, si hubieras llegado 2 días antes o 3 días antes, mi hermano no hubiera muerto. Le reclamaban eso. Y el Señor, ¿qué le respondió? Lo que ustedes no saben, decían a las hermanas, es que yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces nosotros no conocemos los propósitos de Dios. Él es la resurrección y la vida. La gente, aunque esté muerta, si cree, dice, en mí vivirá, dice Jesús. Jesús no dijo yo tengo resurrección y vida. Él dijo yo soy la resurrección y yo soy la vida. Cuando usted lo tiene a Jesús en su corazón, Él es su resurrección. Usted tiene vida eterna. Nunca va a morir. Tiene vida eterna. Porque Él, Cristo es su vida. Por eso cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros no morimos más. Tenemos vida eterna. Él nos da la vida en medio de nuestra muerte. Todos y cada uno de nosotros tenemos desafíos. Porque vivimos en este mundo. Tenemos problemas, muchas veces en el trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, tenemos problemas. ¿No es cierto? Persecuciones, dudas, miedo. De todo eso que les acabo de nombrar, muchas veces tenemos todo el combo completo, no nos falta nada. Pero ¿qué pasa? Cuando usted empieza a tener algo de eso, Dios le dice, usted es candidato para un milagro. Entonces, ¿de qué vamos a tener miedo? Cuando empezamos a tener o una enfermedad o un problema con nuestros hijos, tenemos duda, tenemos miedo, Dios nos dice, esta es la oportunidad para que ustedes puedan recibir un milagro de mi parte. Pero muchas veces nosotros nos atemorizamos, decimos, ¿qué va a hacer este Dios? Mira, si yo le hago de todo, cumplo con Él y todo, y al final no se acuerda de mí. Pero Él siempre está presente en todo momento. Por eso tenemos que tener fe y gracia, porque Él hace las cosas. Y hoy le voy a contar 5 poderosas declaraciones que van a cambiar nuestras vidas y ayudarnos a crecer en fe, porque tenemos que crecer en fe. Primero, decirle que tenés a tu lado, Dios se especializa en lo imposible. Él se especializa en lo imposible. En aquello que el mundo y el hombre piensa que es imposible. Si usted piensa que los problemas con su matrimonio, sus deudas, su enfermedad, sus hijos, su familia ya no tienen respuesta, ahí Dios es un especialista para arreglar ese problema. El especialista en eso. Dios se especializa en hacer milagros para cualquiera de aquellos que confiemos en Él. Dios es un Dios de lo imposible, de los casos perdidos. Muchas veces, ¿cuánto hemos visto personas, seres queridos que están perdidos en el mundo? Y uno dice, no, ¿qué va a hacer ya a esta altura? Pero sin embargo, Dios los restaura. ¿Cuánto hemos visto nuestros hijos muchas veces ya pichonones que hacen cosas que no tienen que hacer?
y lo dejamos muchas veces desahuciado. Y le pedimos al Señor, y el Señor actúa. Muchas veces no tenemos trabajo, decimos, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar trabajo. Pero el Señor nos da ese trabajo. La Biblia declara que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. De hecho, le quiero declarar que mientras más grande sea su problema, más grande va a ser el milagro. Entonces no se decaiga, tenga fe. Jesús se esperó un par de días para ir a verlo a Lázaro y le explicó a sus discípulos, es que esto que va a pasar con Lázaro va a ser para la gloria de Dios. Yo me imagino a los discípulos diciendo, si se muere Lázaro, ¿cómo va a ser para la gloria de Dios? Pensaban los discípulos. Es que Jesús podía verlo a Lázaro, él ya lo veía cómo se levantaba de la tumba. Él ya lo estaba viendo. Entonces, pero los muchachos que estaban con él, los discípulos, no veían eso. Entonces, en esta tarde, tenés que pedirle a Dios, en esta noche, cuando le pedirle a Dios, de los ojos de fe para ver cuándo su situación va a mejorar. Cuando tenemos problemas, pidámosles a Dios cuándo vamos a mejorar esa situación, para poder tener los ojos de Jesús. Vea con los ojos del Espíritu. Dios toma las cosas que parecen ser imposibles y las arregla, créalo. Entonces, al que cree, dice la palabra, todo es posible. Entonces, Él es un especialista de lo imposible. Primero. Segundo, hay que tener a tu lado, Dios tiene sus tiempos. Porque muchas veces somos tan esperados que queremos que ya, para ayer, haga el milagro. Dios no está limitado a nuestro calendario ni a nuestros horarios. Él no está limitado a eso. Muchas veces queremos decirle a Dios cuándo es que necesitamos el milagro. Decirle, Jesús, necesito el milagro para ayer o para mañana. ¿Quién entendería que Jesús iba a esperar unos cuantos días más para que Lázaro muriese y lo enterrasen? Entonces, ¿quién entiende el calendario de Dios? Él esperó que se muriera para recién ir. Solo tenemos que seguir creyendo y teniendo paciencia. Decir que tener paciencia. Porque muchas veces no tenemos paciencia. Nos desesperamos, nos ponemos nerviosos, nos ponemos locos. Estés tranquilo y deje que Dios pelee sus batallas. Él va a pelear nuestras batallas, no nosotros. Él puede pelearla mucho mejor que usted y que yo. Él va a pelear mucho mejor las batallas. Declara el escritor en Hebreos 6 que con fe y con paciencia vamos a obtener las promesas de Dios. Él le va a dar su milagro en el momento preciso. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Siempre llega justo, a tiempo y en el momento justo y necesario. Tercero, decirle que tiene a tu lado. Dios es movido por compasión. Dios se compadece de nuestras necesidades. Dios sabe que usted y yo somos un pueblo necesitado. Lo necesitamos a Dios. Él sabe. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, de su amigo, y lloró. Él miraba a su alrededor y veía, fíjese, él veía la tristeza de la gente que estaban ahí al lado. Pero ¿sabe qué más veía de la gente? ¿Sabe lo que más veía de la gente? La falta de fe en la gente que estaba a su alrededor. Los que estaban a su alrededor
le faltaba fe, porque creía que no lo iban a resucitar. Buah. ¿Se van? Buah. Bueno. O sea, ¿qué le preocupaba más a Jesús? La falta de fe en la gente que estaba a su alrededor. Eso, él lloraba por eso, porque veía que la gente no tenía fe, estaban ahí al lado del muerto y pensaban que no iba a resucitar. Jesús lloró y dijo, oh Dios, qué bueno que me escuchas. Y no lo digo por mí, sino por todos los que no me creen. Porque la gente no le creía que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Qué triste eso, ¿no? Y Dios hizo un milagro para que usted crea. Dios tiene un milagro para usted y le está diciendo, escúchame con atención. Mi corazón se mueve en compasión por ti y te quiero regalar un milagro. Él nos quiere regalar un milagro a cada uno de nosotros, porque Él quiere mostrar su poder. Mi bien quiero darte mi abundancia. El Señor te quiere dar esa abundancia. Por eso Él quiere darnos a nosotros eso. Dice Hebreos 4 que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que Él se compadece de nuestras debilidades. Si usted tiene una debilidad, una necesidad, hoy mismo busque un rincón en su casa. Tenga un tiempito a solas con Dios y deje que su compasión lo cubra. Que usted puede sentir ese corazón de Dios que tiene ganas de bendecirlo. Dios se compadece de su pueblo. Dios se compadece de usted. Nunca lo dude. Nunca lo dude. Siempre crea que Dios va a hacer la obra. Y cuarto, decirle que tiene a tu lado. Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Si Jesús tiene el poder de resucitar muertos, ¿acaso no hubiera podido decirle a la piedra que cubría la tumba que se quitara? Claro que sí, si Él le hubiera dicho a las piedras, muévete, y se mueven las piedras. Pero Jesús no le habló a las piedras y le dijo que se movieran, sino que le dijo a 2 o 3 hombres que estaban ahí, esos incrédulos. Por eso lo hizo trabajar. Usted y yo no podemos levantar a un muerto, pero usted y yo podemos quitar la piedra, ¿no es cierto?, para que entonces Cristo lo haga. Dios no va a quitarnos la piedra. Si usted necesita un milagro, búsquelo a Dios, lea su palabra, acérquese a los médicos, deje que vean que puede hacer ellos y el resto lo va a hacer Dios. Si estamos enfermos, tenemos que ir a los médicos, hacernos los estudios, control. Después Dios va a hacer el resto, nos va a sanar, porque para eso están los médicos. Él mismo le va a dar la sabiduría a los médicos para que nos sanen. Si yo necesito un trabajo, le voy a pedir, pero tengo que ir a hablar con los dueños para que me conozcan y me vean. No puedo quedarme en mi casa a esperar que me vengan a buscar. Él va a hacer el milagro y Él nos va a llevar al lugar indicado
donde vamos a recibir ese trabajo, con nuestros hijos. Hace un tiempo, una gente tenía un problema con los hijos. Me decían, ¿qué podemos hacer? Le digo, mire, estaban en la droga y eran peligrosos. Los chicos ya grandes, tenían como 20 años ya. Y otra, una chica, tenía novio y bueno. ¿Qué quiere que le dijera yo? Orar sí podíamos orar, pero llévelo a un médico para que lo sanen, para que lo internen. Y se enojaron. Se enojaron con Dios y se enojaron conmigo. Pero yo no puedo hacer algo que soy Dios, yo no. Pero sí le dije y le daba. Si usted está enfermo, el Señor le va a mostrar a qué médico tienen que ir. No, yo me sano. Había un pastor que tenía una enfermedad que si hubiera ido en tiempo y forma, se hubiera sanado. Pero como dice, no, porque a mí me va a sanar Dios. No te va a sanar Dios. Estaba enfermo los huesos. Y otra gente que tenía la misma enfermedad de este pastor, se sanaron porque fueron a tiempo. Pero él no. Él creía en otra cosa. Si para eso están los médicos, cuando vos estás enfermo. No tenés que ir. Tenés que hacerte todos los estudios. Si para eso Dios le dio a esos médicos, le dio la sabiduría. Pero muchos no quieren ir a los médicos. No, porque Dios me va a sanar. Dios te va a sanar, pero tenés que ir al médico, tomar remedios. Porque si no tomas remedios, no te vas a sanar. Al contrario, te vas a poner peor. Y después, ¿qué va a decir? Dios a mí no me liberó, Dios no me sanó. No es que no te sanó, que vos no hiciste lo que tenías que hacer. Por eso tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Tenemos que entrar en esa espiritualidad con Él, que nos va a mandar y nos va a decir, tenés que ir a tal lado. Si te tenés que operar, te van a operar y te van a poner el mejor médico, el mejor anestesista y el mejor especialistas. Pero no tenemos que nosotros ser más que Dios, porque después la obra la va a hacer el Señor. Él nos va a estar cuidando, Él va a estar en la operación. Pero tenemos que hacer caso. Quinto, decirle que tenés a tu lado. Dios habla al problema. Dice que Jesús miró la tumba mientras la gente estaba toda expectante, estaban todos esperando a ver qué es lo que hacía. Y solamente Cristo que dijo, Lázaro, sal, ven afuera. Y de pronto yo me imagino que Lázaro tuvo que salir saltando, porque en aquellos tiempos lo envolvían en unos trapos blancos, en unas sábanas blancas. Habrá salido saltando. No importa cómo venga tu milagro. Una vez que Jesucristo lo declara, ese milagro, que venga como venga, viene de parte de Dios. Y entonces, empezá a hablarle a tu problema. Empezá a hablarle a tu enfermedad, tu falta de trabajo. Empezale a hablar. Mírense en el espejo todas las mañanas y empiecen a decirle ustedes mismos, sé sano en el nombre de Jesús. Yo declaro mi vida a mi matrimonio. Yo declaro que mis hijos son campeones. Yo declaro que voy a ser cabeza y no cola. Yo declaro que yo prestaré a las naciones y no pediré más prestado.
porque yo soy más que vencedor. Porque yo soy un soldado en el ejército del Dios viviente, que tengo vida. Que la muerte no se puede apoderar de mí. Yo declaro bendición y vida eterna para todos en el mundo, en el nombre de Jesús. Ustedes declaren vida eterna para todos sus seres queridos. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos de barrio. Declárenle bendición y vida eterna para que ellos también un día puedan ser discípulos de ustedes y puedan enseñarle y explicarle que Cristo es algo grande, es algo extraordinario. Háblele a su necesidad. Póngale la palabra de Dios a sus problemas. No le ponga sus propias palabras, póngale las palabras de Jesús. Empiece a hablarle a sus Lázaros, a sus amistades. Jesús está por visitar esa tumba, esos problemas que ustedes tienen. Está por visitar y lo va a resucitar y va a resucitar ese milagro. Si tienen problemas, por ejemplo, de dinero, pobreza, Cristo está dispuesto ya a visitarlos para que consigan ese trabajo sobreabundante. Todo eso, que tengan salud sobreabundante, que tengan todo lo que a ustedes les falta, puedan tener trabajo, que no tengan miedo, que esta pandemia donde les dio miedo a todo el mundo, que desaparezca de nuestras vidas y nuestras mentes. Porque como les dijimos desde marzo, a nosotros nada ni nadie nos puede tocar. Todos dirán, sí, pero por supuesto, no vamos a andar siempre con las medidas de seguridad. Usted, nada. Por eso, Dios es Dios, tenemos que tener fe. No nos puede tocar el enemigo a nosotros, a nadie. No nos puede tocar nada ni nadie. Así que estemos confiados que todo Cristo lo va a hacer. Y va a llegar ese milagro que muchas veces nos desesperamos porque me falta esto, que este trabajo. Todo va a llegar. Y vamos a ser proveedores de todo. Ya no vamos a pedir más en el mundo a nadie, porque todo vamos a tener sobra de todo, de salud, alimentos, ropa, casa, autos, vamos a tener de todo, porque Él nos quiere bendecir y Él quiere que tengamos ese milagro, nos quiere hacer un milagro. Así que, pero no nos desesperemos. Pero no vino el milagro en esta semana. Bueno, no, chao, entonces que se va, yo no lo quiero. Tengamos paciencia. Los tiempos son de Dios, no son nuestros. Muchas veces nosotros nos queremos, que sea para ayer, todo, ya quiero ese trabajo para ayer, quiero esto para ayer. Y no es así. Que mi familia se convierta, no. Tiene su tiempo. Dios va a hacer la obra. Y muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Que nuestra familia se convierta ya. Y le echamos a perder. Dios va a hacer la obra. Tenemos que creer a Él y serle fiel. Como decía, fidelidad. Tenemos que tener fidelidad a Él. Y siempre, cuando vengan por Él. Porque Él los necesita todos ustedes. No vengan ni por el pastor, ni pastora, ni por nadie. Vengan por Dios. Él los quiere a ustedes, los necesita. Y los miércoles, cuando estudiamos la comunión diaria con Él, también tenemos que tener esa comunión diaria, orar. Que Él nos va a indicar a quién tenemos que hablar,
¿A quién tenemos que ir a bendecir? ¿A quién que nos está necesitando? Porque muchas veces nosotros nos metemos, sí, vamos a ver a la vecina, al vecino, todo. Y no. Que Dios nos hable. Que nos hable. Y si tenemos que ir a un médico, vamos al médico. Si tenemos que ir a un profesional, vamos a un profesional. Un abogado, lo que sea, un escribano, lo que sea. Pero hagamos todas las cosas como corresponde y con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.